Hola, ¿qué tal? Tengan todos pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora sí que dependiendo de la hora en la cual ustedes visualicen este video, les habla el profe Luis Fernando y les voy a realizar un mini video con explicación de la actividad número 5 de la primera parte, que tiene que ver con la resolución de triángulos rectángulos. He estado revisando algunos de sus ejercicios y pues, ¿qué creen? La mayoría como que los está resolviendo mal. Algunos más los están resolviendo de forma extraña, ¿sí? O sea, otros más los están resolviendo de forma un poco extraña. Entonces les explico, al menos lo más básico, lo más importante. Algunos ya han desarrollado el conocimiento, otros todavía no. Entonces aprovechen esta oportunidad para que entiendan y comprendan y los puedan resolver. Vuelvo a repetir, las matemáticas se van a aprender haciendo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, comienzo con la actividad, me voy a lo que es el material de apoyo, que es donde vienen los ejercicios que vas a resolver. Y dice resolución de triángulos rectángulos, y te menciona aquí, si se conoce la medida de un lado de un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas de uno de los ángulos agudos permite calcular la medida de los otros lados, ¿sí? Es decir, fíjate bien, básicamente lo que tú necesitas conocer es la medida de un lado y conocer una medida de uno de sus ángulos agudos. Con esos datos y utilizando las razones trigonométricas, a veces el teorema de Pitágoras, puedes encontrar la medida de todos los demás lados y incluyendo su otro ángulo agudo. Perdón. Entonces aquí viene un ejemplo. Sí, aquí viene un ejemplo. Aquí te lo desglosa, sin embargo te lo voy a explicar a como lo hemos estado trabajando con base a los siguientes videos, los anteriores videos y cómo se ha manejado en la clase, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Es la primera parte, vamos identificando cuáles son los datos que conocemos y cuál es la incógnita o el dato que te está pidiendo, ¿sí? Entonces, cuando tengas siempre la explicación, lo recomendable siempre es hacer un dibujito que represente la situación. Estamos estudiando triángulos rectángulos, recuerda ubicar quién es el ángulo recto y la primera parte del proceso de resolución del problema, después de hacer el bosquejo y ubicar el ángulo recto, pues es identificar, ¿verdad? ¿Quiénes son los catetos? ¿Qué apellido reciben? Y bueno, ¿dónde estaría la hipotenusa? Que en este caso, este es el ángulo recto, por lo tanto, el lado que está enfrente de la hipotenusa y este es el lado más grande, ¿sí? Siempre en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado que tiene la mayor longitud. Yo he visto unos ejercicios, por ejemplo, que algunos de ustedes me mandaron, pues resuelven los ejercicios, encuentran, en algunos se les pide encontrar el valor de la hipotenusa, y luego ustedes encuentran un valor que es más pequeño que los catetos, o sea, eso no puede pasar. O sea, si el cateto, por ejemplo, este mide 5 y este mide 7, no me puedes decir que la hipotenusa mide 4, o sea, ya está mal, o sea, ni para qué revisarlo, algo hicieron mal. Bueno, entonces identificamos cuál es la hipotenusa, vemos cuál es el ángulo de referencia que se está manejando. Aquí me está señalando que este sería el ángulo de referencia, 30 grados, y con base a él le damos apellidos a los catetos, ¿no? El que está enfrente, el cateto que está enfrente se le llama cateto opuesto, y el cateto que está pegadito a él y que incluso es uno de los lados de ese ángulo se le llama cateto adyacente. Entonces nuestro primer paso sería identificar los datos, y identificar cómo se llaman los lados, o sea, que el apellido de los catetos, la hipotenusa, el ángulo de referencia, y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Te dice cuánto mide el cateto B, que para este ejercicio, este sería el cateto B y en realidad es el cateto opuesto. Entonces, fíjate, tenemos que encontrar quién es el cateto opuesto. Y para encontrar el cateto opuesto nos proporciona como información lo que sería el ángulo de referencia y nos proporciona como información la medida del cateto adyacente. Entonces, con estos tres datos, nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué relación trigonométrica es lo que lo va a resolver, ¿sí? Tenemos tres relaciones principales, que es el seno, coseno y tangente, y tenemos tres recíprocas, ¿verdad? Que es la cosecante, la secante y la cotangente. Y las funciones en realidad son recíprocas entre sí. Esto en matemáticas significa que si yo calculo el seno de 40 grados y lo multiplico por la cosecante de 40 grados, la multiplicación de estas dos me va a dar un 1. Eso significa en matemáticas que sean recíprocas. Por ejemplo, con números. Si yo tengo un medio o 0.5, lo multiplico por 2, el resultado de la multiplicación pues va a ser 1. ¿Sí? Entonces decimos que un medio y 2 en realidad son cantidades recíprocas, ¿de acuerdo? Bueno, pero las principales, las que vamos a estar trabajando regularmente, pues seno, coseno y tangente, incluso son las únicas que vienen en la calculadora, ¿sí? Entonces, recordando el ejercicio, ¿cuáles eran los datos que teníamos como información?
¿Sí? Recuerda, ¿qué tenemos como información? El cateto adyacente, el ángulo de referencia y nos pide el cateto opuesto. Entonces nos vamos al formulario e identificamos esos tres elementos, ¿sí? Tenemos el ángulo, tenemos el cateto adyacente y queremos encontrar el cateto opuesto. Tenemos que identificar cuál de las tres relaciones trigonométricas tiene estos tres elementos. Por ejemplo, en la primera tiene el ángulo, tiene el cateto opuesto que lo queremos encontrar, pero tiene la hipotenusa. Pero la hipotenusa es un dato que nosotros no poseemos. Tenemos la medida del cateto adyacente, tenemos la medida del ángulo y queremos encontrar el cateto opuesto. Entonces esto no me sirve, porque no conozco ni la hipotenusa y el cateto opuesto es lo que quiero encontrar. Entonces en esta relación matemática que hay tres variables, ¿sí? Ángulo, cateto e hipotenusa, pues es necesario conocer dos para poder encontrar el tercero. Pero aquí en esta situación, si yo utilizar el seno para resolver el ejercicio, pues no me sirve porque hay dos cantidades que no conozco, entonces esto no funciona. Me vengo a revisar el coseno. Pero la situación va a ser muy similar, ¿no? A ver, ¿tengo el ángulo? Sí. ¿Tengo el cateto adyacente? Sí. ¿La hipotenusa? No. Además no quiero encontrar la hipotenusa. Lo que quiero encontrar es el cateto. Entonces, aunque aquí tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente, podría utilizar esta función, pero pues el valor que yo encontraría sería la hipotenusa y no me sirve de mucho. Aunque me ayudaría, pues, después tendré que utilizar Pitágoras para encontrar el cateto opuesto, conociendo la hipotenusa. Pero así rápidamente no me resuelve el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces me voy a la tangente y me doy cuenta que aquí están los tres elementos que tengo en el problema, el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo. Y entonces la tangente es la razón trigonométrica que me va a resolver ese problema, ¿sí? Entonces ya utilizamos la tangente y se empieza a sustituir. Decimos, bueno, la tangente del ángulo, que en este caso es 30 grados, pues tiene que ser igual al cateto opuesto, que es nuestra incógnita, sobre el cateto adyacente, que sería 9. Después se hace una propiedad de los productos cruzados, y este 9 pasa a multiplicar a la tangente de 30 grados. ¿Sí? Ya tomas tu calculadora, ves cuánto es la tangente de 30 grados, la multiplicas por 9, ¿sí? Aquí te lo va desarrollando y te dice, bueno, el resultado al final es 5.2. ¿De acuerdo? Ese sería el ejemplo que viene ahí en su manual. Ahora pues yo les voy a explicar el primer ejercicio. ¿Sí? Dice, calcula la medida del cateto C en el triángulo rectángulo de la figura. Entonces, mi primera parte, identifico quién es el ángulo recto. Si tengo el dibujito, como aquí de apoyo, identifico quién es el ángulo recto. Si no lo tengo, hay que hacerlo. Entonces, este es el ángulo recto, ¿sí? El vértice A es el ángulo recto, por lo tanto, enfrente, esto tendría que ser la hipotenusa, y de una vez lo marco, hipotenusa. Me fijo cuál es el ángulo de referencia, me doy cuenta que este es el ángulo de referencia, y por lo tanto, de acuerdo a lo que me está pidiendo, cateto C, pues esta sería mi incógnita, ¿sí? Cateto C, y con respecto al ángulo de referencia, pues sería el cateto opuesto. Entonces, fíjate, tienes tres elementos aquí, el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo de referencia. Y entonces revisas cuál de las tres razones trigonométricas te va a ayudar a resolver esta situación. Conoces el ángulo, conoces la hipotenusa y deseamos encontrar el cateto opuesto. Entonces empiezas a revisar, ¿no? Podemos empezar por la tangente. Ya nos ayudó a resolver el ejercicio anterior. Vamos revisando la tangente, ¿no? A ver, ¿tienes el ángulo? Sí. Pero además debes de tener el cateto opuesto, pues bueno, no lo tengo. Y debes de tener el cateto adyacente, pues no lo tengo, tengo la hipotenusa. Entonces la tangente no me va a servir porque hay dos valores que no conozco, ni el cateto adyacente ni el cateto opuesto. Además, ¿sí? Además el dato que yo tengo es la hipotenusa. Entonces descartamos esto, pues. Descartamos esto porque no me está relacionando los tres elementos que tengo aquí. Estos tres no juegan aquí, ¿sí? Si reviso acá de este lado, pues tampoco juegan. Entonces, si te das cuenta, pues la función seno te va a relacionar los tres elementos que tienes involucrados, el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Y entonces el primer paso, pues es identificar cuál es la razón trigonométrica, ¿verdad? Y luego viene una parte de sustitución. Pero para hacer la sustitución, ¿sí? Sería aquí seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Viene una aplicación de las propiedades de la igualdad de productos cruzados, ¿sí? Te la explico rápidamente. Dice que si tú tienes cuatro números y los tienes de esta forma, de esta manera, si los tienes en forma de fracción e igualados, ¿sí? O sea, A entre B es igual a C entre D, se puede aplicar una propiedad de las proporciones que tiene que ver con los productos cruzados, es decir, A por D es exactamente igual a B por C.
Si tú tienes esto, puedes reescribirlo de esta manera. Es una propiedad. Productos cruzados. A por D es igual a B por C. Esto es importante recordarlo porque se va a estar utilizando al momento de resolver estos ejercicios, ¿sí? Me regresó el problema. Ya identificamos que el ángulo es 40 grados, identificamos que la incógnita en este caso es el cateto opuesto y que la hipotenusa es 10 y que la razón trigonométrica que nos va a ayudar a resolverlo es el seno. Después de haber hecho esa parte, entonces sustituyes. Seno de 40 es igual a co sobre 10. Y entonces resuelve. Seno de 40, tomas tu calculadora. ¿Sí? Pones cuánto es seno de 40 grados. Te aseguras que tu calculadora esté expresada en el modo de grados, que no esté en modo de radianes, y que no esté en el modo tampoco de grados centesimales. ¿Sí? Tiene que tener una letra R tu calculadora. Esto es importante porque si no, no te va a dar. Abres tu calculadora, presionas el Shift, Set y presionas el 3. ¿Sí? Dice DEC. Entonces presionas el 3 y a ti en tu calculadora en la parte superior te debe de aparecer aquí pues la D, o debe decir DEC, ¿de acuerdo? Eso significa que ya está en el modo de grados de México, ¿de acuerdo? Importante. Bueno, entonces yo voy a modificar aquí mi calculadora para que me dé resultado. Mira, voy a poner seno. Tú no ocupas más hacer esa modificación, a ti ya te lo da. Si ya pusiste en modo DEC, ya te da directamente el seno. ¿Sí? 0.6427. Aquí está. ¿Sí? Entonces, bueno, seno de 40 grados, 0.6427 es igual a co sobre h. Entonces, aplicando esta propiedad, pues resulta que esta cantidad multiplicado por 10 tiene que ser igual a co. Y bueno, aquí me falta el otro numerito, la parte de abajo, pero se le puede poner el 1 sin ningún problema. Entonces tenemos que 0.64 por 27 que multiplica 10 tiene que ser igual a 1 que multiplica co. Es decir, 0.6427 por 10 te va a dar 6.24 y 1 por co en realidad es co. Ahora, si aquí también tuvieras otra cantidad, otro número, pues lo puedes pasar dividiendo. ¿Sí? También así se puede ver. O sea, este 1 que multiplica co, yo podría haberlo pasado también dividiendo y no me altera el resultado. ¿De acuerdo? La idea es que una vez que ya establezcas esta proporción o esta relación, poniéndole el 1 aquí abajito, te queda de esta manera. Y si tú ocupas A, pues puedes pasar la D despejándola. O sea, esta D pasaría dividiendo. O si por ejemplo la incógnita que tú tienes está de este lado, que fuera C, por decir algo, pues entonces esta B tendría que pasar dividiendo, ¿no? Y este es el primer ejercicio explicado. ¿Sí? Ya explicado y bueno, aquí estaría la respuesta, aquí está el desarrollo, el procedimiento. El segundo ejercicio te toca a ti. ¿Sí? Te ayuda un poquito, dice halla la medida de la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo, hipotenusa A. Si este es la marquita del ángulo de 90 grados, pues esta es la hipotenusa. Y empieza por ahí, ¿no? En la hipotenusa y la incógnita, conoces el ángulo que es 46 grados y conoces el cateto adyacente que sería 5 en este caso, ¿verdad? Y bueno, con eso, con esos tres elementos, identifica cuál de las tres relaciones es la que vas a utilizar y se aplica. Una vez que ya establezcas, sustituyas y calcules pues dependiendo si es seno, coseno o tangente, aplicas la propiedad de la igualdad de productos cruzados y despejas el dato que necesites. ¿Sí? Y eso te va a dar la respuesta. Y bueno, la segunda parte de estos ejercicios en realidad es como los que te estoy explicando, pero aquí cuando te pide resolver todo el triángulo rectángulo, tienes que encontrar la medida de los otros dos lados restantes y la medida del ángulo que te hace falta. Es decir, ocupas aquí tres procedimientos, uno bastante sencillo para encontrar el ángulo, ¿sí? Entonces ya sabemos que todos son 90 grados, que este es de 90 y este es de 56, pues ya, por una diferencia podrías encontrar el otro ángulo, ¿no? Y después tendrías que utilizar dos veces el procedimiento que te expliqué para encontrar en este caso la hipotenusa, ¿verdad? Primeramente, y en segundo caso el cateto adyacente. O alguien puede hacerlo al revés, puede encontrar primero el cateto adyacente y después la hipotenusa, ¿sí? No sé si me doy a entender, o sea, este procedimiento que se hace aquí para encontrar la medida de un lado, pues acá tendrías que aplicarlo dos veces, ¿de acuerdo? Dos veces, según el lado que estés calculando. Y bueno, este es un video breve, ¿sí? Estoy utilizando una aplicación que solamente me permite grabar 15 minutos, ya se van a cumplir, así que pues espero que les vaya muy bien. Cualquier duda pues me la pueden hacer saber, me pueden mandar un audio y que tengan un excelente inicio de semana.